Me centro en el tema de la participación de la moto y el automóvil dentro de ese modelo de movilidad de la ciudad, porque esa participación ya del 30%, participación que es creciente, genera unos impactos negativos que son importantes, entre ellos el 43% de la red principal vial está con alto nivel de congestión, tiene unos temas de siniestralidad vial importantes, esta ciudad eh, padece 321 fallecidos y 6.987 lesionados por incidentes de tránsito al año y genera 2,7 millones de toneladas de CO2 y CO anuales. Es decir, en el caso de la ciudad de Cali, esa participación que tienen en el total de viajes, tanto vehículos, tanto automóviles como motos, tiene unas externalidades negativas que son de alto impacto en esta ciudad, motivo por lo cual el año pasado logramos adoptar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que llamamos Plan Integral de Movilidad Urbana, con una visión 2030, que lo que hace es que, en consonancia con la Ley Nacional 1083 del 2006, pues hace la implementación de la pirámide invertida, establece la prioridad para peatones, ciclistas, transporte público, sobre los modos de transporte privado. La siguiente, por favor. En el caso de Colombia como país, si pueden cambiar la diapositiva a la siguiente, por favor. En el caso de Colombia, en lo que respecta a las externalidades negativas, eh, aquí, a ver si logro ver la siguiente para tenerla. Se nos fue nuestro soporte técnico. La siguiente diapositiva, ¿es posible? Se fue. A ver, yo reporto aquí que no. Ahora sí, vale. Parece que Gracias. estaban teniendo problemas técnicos. Estamos conscientes y hemos parado un poco el tiempo, no te preocupes. Vale, perfecto. En el caso de las estadísticas a nivel nacional, a nivel de Colombia, estamos hablando de un país de 48,2 millones de habitantes, en el cual el 84% de sus habitantes viven en áreas urbanas. En el caso de la estadística para Colombia, la siniestralidad vial, por ese modelo de movilidad en el cual tiene predominancia automóvil y motocicleta, se presentan 6.800 víctimas fatales cada año. Estos son datos del año 2018 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y anualmente también se presentan cerca de 39.000 lesionados anuales por incidentes de tránsito. Adicionalmente, estamos hablando de más de 15.000 muertes anuales atribuibles a factores de riesgo ambiental por calidad del aire. Este es un reporte del año 2018 con datos del año 2016. Es decir, que en Colombia ese predominio que tiene el vehículo particular, automóvil y motocicleta, en la movilidad de nuestras ciudades, y que ha sido, digamos, tiene una presencia histórica que apenas ahora estamos intentando transformar, ese modelo de movilidad genera unos impactos que a nivel local de los municipios y a nivel de nación son completamente absurdos y desbordados. Estamos hablando que solamente por siniestralidad vial y por factores asociados con riesgo por calidad del aire son cerca de 22.000 víctimas fatales anuales. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque, siguiente diapositiva, por favor. Porque si bien nosotros tenemos en la legislación colombiana, desde el año 2, es la ley 1083 del 2006, eh, un nuevo lineamiento a nivel nacional que dice vamos a trabajar en pro de la movilidad sostenible, vamos a materializar ese derecho o esa prioridad de peatones, ciclistas y transporte público sobre el transporte privado. Todavía el camino que hemos recorrido ha sido bastante corto y precario. Por dar un ejemplo, esa ley obligaba a los municipios de más de 100.000 habitantes, en este caso 69 municipios en todo Colombia, a formular y adoptar planes de movilidad urbana sostenible. Hoy apenas el 29% de esos municipios cumplieron con esa obligatoriedad de ley, que era formular y adoptar esos planes. Y en la mayoría de los casos, esos planes no incorporan una visión integral de los temas de movilidad, sino que se terminaron formulando como se formulaban los planes de tránsito y transporte de 2, 3 décadas atrás, que eran enfocados en transporte privado y sobre todo
en el componente de infraestructura. Es decir, tenemos un cambio de legislación que ayuda a ese proceso, ¿vale? Eso es importante, pero que en su aplicación práctica no se ha visto reflejado un avance significativo. Hay un elemento que es muy importante dentro de ese contexto y es el papel que juega el transporte público. Entendiendo que por el tamaño de estas ciudades, pues no podríamos plantearnos una ciudad que 100% se movilice a pie o en bicicleta, ¿sí? Entonces, en los viajes de esas distancias largas al interior de los municipios tienen que participar vehículos motorizados. En este caso, lo que estamos hablando es de, entonces, ¿cómo hacemos para que el transporte público, su servicio sea de alta cobertura, a un precio asequible, permita, digamos, la accesibilidad universal, entre otros temas? En Colombia, desde el año 2000, se empezaron a implementar en diversas ciudades sistemas integrados de transporte masivo, la mayoría de ellos basados en la tecnología Bus Rapid Transit o sistemas BRT. El primero de ellos, que es el más conocido, es el caso de Transmilenio en Bogotá. Detrás de ello vinieron otros, entre ellos el de Cali, que se llama SITM Mío. ¿Cuál fue la situación? Desde el año de 1989 hasta el 2015, se entendía en el marco legal colombiano que esos sistemas no requerían de subsidios a la operación. Y en ese marco legal se planificaron y se implementaron diversos sistemas BRT, entre ellos el de Cali. La evidencia empírica muestra que todos estos sistemas sufrieron de déficit económico en la operación, es decir, que lo que recaudan por la venta de tiquetes no es suficiente para cubrir los costos de ofrecer el servicio. Por tanto, en la práctica todos requieren de rentas adicionales para inyectarlos a la operación. ¿Para qué? Para asegurar que se preste ese servicio. En el caso de Bogotá, de Transmilenio, se ha hecho transferencias desde Hacienda Distrital a Transmilenio desde el año 1, aun cuando Transmilenio en ese momento era solo sistemas troncales. Y detrás de ese están los casos de Medellín, Barranquilla, Pereira y el de Cali. ¿Qué ocurre? Se empieza una discusión nacional sobre las realidades de la financiación del transporte público en Colombia. Y eso lleva a que en el año 2015, a través de la ley 1753 del 2015, el gobierno nacional reconozca que en efecto es necesario un sistema de subsidios a la operación del transporte público, cosa que no es gran novedad en el contexto internacional, y posibilita que los municipios implementen instrumentos de financiación local para subsidiar el transporte público. Se viene una transformación, en el caso de Cali se hace una renegociación de contratos conforme a lo que establece la ley, se establece la estructura de subsidios y se crea un acuerdo municipal para generar subsidios cruzados desde el transporte privado al transporte público, es decir, estacionar en la calle ya no es gratuito, hay que pagar y ese dinero va a subsidiar la operación del transporte público. Hay una sobretasa al estacionamiento en centros comerciales y demás. Hay una serie de instrumentos que se pudieron adoptar en su momento. ¿Qué ocurre? Se dimensiona cuál sería el subsidio requerido para una situación como la de Cali. Estamos hablando que Cali requiere cerca de 30 millones de dólares anuales en subsidio para que opere con calidad su sistema, que tiene cobertura del 100%, porque incluye corredores troncales, pretroncales y alimentadores. 30 millones de dólares anuales para un municipio de estas características. Municipio decide que con presupuesto base aporta un porcentaje de ese dinero y que el otro porcentaje vendrá de esas nuevas rentas que se generan a partir de tarificar al vehículo particular. Cuando producto de la situación de la crisis del COVID se empiezan a tomar decisiones del tipo: vamos a limitar el nivel de ocupación de los buses, de los sistemas de transporte masivo, eso inserta una nueva problemática, y es que incrementa el déficit financiero de la operación de estos sistemas. Recuerden que gran parte de la financiación de la operación de estos sistemas depende de lo que recaudan por la venta de tiquetes y otro porcentaje de lo que el municipio le transfiere para su operación. En este caso estamos hablando de que técnicamente trabajaría con una ocupación máxima del 35%. ¿Esto por qué es importante? Si bien en el periodo de crisis o de la gestión de la crisis, todas las medidas que se puedan tomar son necesarias para salvar vidas, eso al menos en mi concepto no tiene discusión, soy pro este tipo de medidas.
Sí preocupa en el caso en el que algunos sectores políticos empiezan a hablar de la posibilidad de darle continuidad a ese tipo de medidas en el tiempo. Es decir, en el post-COVID, bajar el nivel de ocupación de los buses para aumentar el nivel de calidad de la experiencia del usuario. Eso a nivel de la viabilidad económica de los sistemas puede llevar a un, a un fallo estructural de todos estos sistemas, porque estos sistemas no están insertados en municipios o gobiernos locales con una capacidad económica para asumir ese nivel de subsidio. Es decir, que esas medidas que se toman durante la crisis de reducir la ocupación de los vehículos para prevenir un contagio mucho más acelerado, si bien son oportunas durante la crisis, en ningún caso deberían plantearse una continuidad post-COVID, en tanto que el modelo de financiación de esos sistemas, que ya incluye subsidio público, no tendrían los gobiernos locales cómo asumir ese valor adicional del subsidio. Eso es un tema que es muy importante y mucho más en estos tiempos. Si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor, que ya es la penúltima. En estos tiempos en los que a raíz del problema de salud pública se ha iniciado un proceso de estigmatización del transporte público. Por una parte, abre un escenario supremamente interesante para los modos más sostenibles como la bicicleta, la patineta, la bicicleta asistida y demás, supremamente interesante. Pero ciertos sectores que han sido pro modelo de movilidad basado en automóvil y moto, que tienen representación en el Congreso de Colombia, empiezan a hablar de una posible agenda para retomar el modelo anterior. Eso en el campo de la movilidad sostenible sería un retroceso supremamente absurdo para estos países, tanto como lo sería tomar decisiones de largo plazo que no tuvieran sustento fuerte en el modelo de financiación. Entonces, cuando se plantea el problema en el caso de esta presentación que estamos haciendo, estamos diciendo que las acciones públicas sobre lineamientos de política pública, de limitar la capacidad de ocupación de los vehículos de transporte público un 35%, si bien es razonable durante el periodo de crisis, hay que tener en cuenta que eso tiene un impacto económico en la viabilidad económica de estos sistemas. Más aún, entendiendo que parte de esa viabilidad económica depende de un subsidio que viene desde el contexto local, en municipios que hoy no cuentan con el dinero para poder subsidiar ni siquiera con tranquilidad el déficit que teníamos antes de que apareciera el COVID. Y adicionalmente aparece el tema de estigmatización social del transporte público, que podría ser utilizado por los pro automóvil y moto para mover una agenda nacional en ese sentido, lo cual significa un retroceso no solo por el impacto económico para el transporte público, sino porque ya comentamos anteriormente las enormes externalidades negativas que ese modelo de transporte público tiene dentro de los municipios y en el contexto nacional. Si seguimos a la siguiente diapositiva, y con esa termino en los siguientes 3 minutos. La siguiente, por favor, la última, la de preguntas. En ese, perfecto. En ese caso, vale la pena retomar y repotenciar preguntas en las que veníamos trabajando en América Latina durante las últimas 2 décadas. Es punto número 1, ya no solo es cómo logramos potenciar la movilidad peatonal, de bicicleta y transporte público, es cómo podemos hacerlo de manera efectiva, ¿no? Pero antes que eso, nos obliga a replantearnos es la cantidad de viajes diarios. No solo es que los que se realicen sobre todo por peatones, ciclistas y transporte público, sino cómo reducimos la matriz de viajes diarios, que es el origen del conflicto. El origen del conflicto es que son muchos viajes, que todos esos viajes se quieren realizar entre 6 y 8 de la mañana y 4 y 6 de la tarde, y que los destinos en la mañana son 3 o 4, son los destinos comunes para todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos adelantar una agenda en la cual no solo el teletrabajo, sino la educación virtual tenga una presencia robusta? O sea, ¿cómo hace un Estado para fomentar y de alguna manera tratar de incidir en esa toma de decisiones para que tengamos una reducción en el número de viajes totales? Tiene su nivel de complejidad, pero nos toca empezar a buscar desde el número de viajes diarios que permitimos que se realicen. El fomento de bicicleta y transporte público, ya lo mencionamos antes. Muy importante el tema de la financiación del transporte público en Colombia y en los demás países de la región. Solo
2 o 3 países en América Latina tienen legislación que es consecuente con la necesidad de subsidiar la operación del transporte público. Esto es supremamente importante. El transporte público en América Latina en general tiende a ser desastroso, sus indicadores son bastante pobres. Y por último está el tema de cuándo y de qué manera es que vamos a asumir la responsabilidad social de tomar medidas fuertes de restricción o de racionalización del uso del transporte privado en nuestras ciudades. Son preguntas en las que venimos trabajando desde hace rato, se potencian ahora con esta situación, abren oportunidades sobre todo para el tema de la bicicleta, es una oportunidad increíble para el tema de la bicicleta, pero también ponen en un estado de vulnerabilidad impresionante al transporte público. Y yo creo que esa discusión es bueno volverla a poner sobre la mesa. Esto era lo que yo quería comentar. Espero que resulte de interés. Muchas gracias.